Muy buenas tardes. Les damos una especial bienvenida a nuestra segunda conferencia de este gran ciclo de conferencias sobre aspectos migratorios. En esta ocasión nos acompañará también el doctor Jorge Muñoz con la conferencia Inmigración de Negocios. Los negocios hacen que el mundo gire. Quienes no nos acompañaban, o pues que no nos acompañaron en nuestra sesión anterior, el doctor Jorge Muñoz es fundador y abogado gerente de JM Immigration Law LLC. Cuenta con una gran experiencia en la representación de familias, negocios y empresarios. Él se centra exclusivamente en el área de la ley de inmigración. Junto a su equipo se dedican a ayudar a las personas alrededor del mundo a alcanzar sus objetivos en materia migratoria. Es abogado de la Universidad del Rosario, emigró desde joven a Brasil, en donde vivió por más de 6 años, en donde se desempeñó como gerente en una multinacional. Se especializó en negocios en la Universidad IPMEC de Sao Paulo. Luego migró a Londres, en donde realizó estudios de MBA, que luego finalizaría en la Universidad de los Andes en Colombia. Finalmente emigró a Estados Unidos, en donde obtuvo su LLM de la Universidad de Miami y licencias para ejercer el derecho en los estados de Nueva York y Texas. Dentro de su lucha se destaca su lucha contra el sistema de inmigración. Él comprende, entiende las dificultades a las que se enfrentan sus clientes y obtuvo su residencia permanente luego de obtener su EB2 en IW, que hoy nos hablará sobre esta parte ya de los negocios y todo lo que implica frente a la inmigración, particularmente a los Estados Unidos. Doctor Jorge Muñoz, bienvenido. Muchas gracias y gracias a quienes nos acompañan tanto en nuestra sesión de Zoom como por medio de nuestra sesión de Facebook Live por nuestra cuenta del Colegio de Abogados Rosaristas. A todas y todos bienvenidos. Doctor Jorge Muñoz. Doctora Juliana, muy buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por esta invitación. Muy satisfecho de retornar al espíritu rosarista, algo que creo que nunca uno deja, pero esta es una oportunidad, creo, muy valiosa para poder acercarme nuevamente a la universidad y al claustro que tanto quiero. Así que, si te parece, podemos comenzar. Perfecto. Sí, señor. Ok, entonces déjame por aquí, vamos a compartir pantalla. A ver. Perfecto. Ahí creo que ya estoy compartiendo, ¿no? Sí, sí, señor. Ok, bueno, entonces iniciamos. Sí, el día de hoy, en la sesión anterior, estuvimos conversando sobre, digamos, los términos básicos para poder entender un poco, pues, cómo es la estructura del sistema de inmigración en los Estados Unidos. Hoy es un poco más enfocado al tema de inmigración, digamos, profesional o de business immigration. Ahí, digamos, hay distintas opciones que vamos a ver. El, digamos, el punto de origen, sería distinguir qué es lo que estamos buscando, si es algo transitorio o si es algo permanente, si es algo temporal o si es algo permanente. Por eso la importancia de entender los conceptos de intención o non-immigrant intent y immigrant intent, precisamente para diferenciar si lo que se está buscando
es una, digamos, ubicación temporal o permanente en los Estados Unidos. Entonces, esos, digamos, son los dos grandes ámbitos en los que, de los que vamos a hablar hoy. Quiero hacer, digamos, una breve introducción de algunos conceptos que son importantes por... No sé si me están escuchando. Parece que alguien tiene problemas de conexión. No sé Sí, si, sí, si me señor. escuchan bien. Pero se escucha sin problema, sí se escucha. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como decía, eh, eh, estos son los dos grandes caminos, las dos vías. Si optamos por una decisión de migrar o si estamos buscando migrar definitivamente, pues hay unos caminos. Y si es temporal, pues hay otros. Obviamente, eso es algo que normalmente recomiendo a los clientes y es, si se está pensando en una decisión permanente, en radicarse permanentemente en los Estados Unidos, pues es conveniente a veces analizar un primer paso en el tema temporal, obviamente analizando si no es, o si se pueden encontrar, o más bien evitar que se den conflictos por lo que se quiera hacer. Recordemos que hace 8 días hablábamos de, hay algunas de estas visas que tienen solamente una intención y que eventualmente al descubrir el oficial pues que hay una otra intención, puede ponerse en riesgo la aprobación de ese beneficio migratorio. Entonces, recordemos que es un no inmigrante. El no inmigrante es una persona que está buscando entrar a los Estados Unidos, pues, de manera temporal. Por ejemplo, está el tema del turismo, la B1 o B2, negocios, estudios, un F1 o empleo temporal también. Obviamente debe estar la intención de salir antes de que termine la condición de no inmigrante. Aquí también hablábamos en la última conferencia de que existe una presunción de que todos los extranjeros que solicitan la entrada son inmigrantes a menos que demuestren lo contrario. Es decir, debemos nosotros probarle al oficial que tenemos la intención de retornar. De lo contrario, él siempre va a tener esa presunción de que somos inmigrantes y no simplemente pues tenemos una intención de cumplir un objetivo por un tiempo y luego retornar al país de origen. Existen bastantes clasificaciones hablando del tema de visados temporales. Actualmente pueden haber alrededor de 22 tipos de visas a las que se pueden aplicar. Vuelvo y repito, siempre y cuando se esté pensando en temporalidad y se esté pensando en retornar al país de origen. La mayoría de esas clasificaciones están en la sección 101A15 del INA, de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Estas, pues la gran mayoría están distinguidas, como ustedes sabrán, por letras. Obviamente, pues la más común es la visa de turismo, la B1, B2. Estas clasificaciones de visados, pues las temporales de empleo permiten a los empresarios contratar y solicitar extranjeros para trabajos específicos durante periodos de tiempo limitados. La mayoría de estos trabajos exigen que no haya un cambio de empleador, es decir, no se puede pasar de un empleador a otro es decir, generalmente no se puede hacer, eventualmente se puede hacer con ciertas autorizaciones. A ver, un segundo, yo intento, regálenme 2 segundos, mejorar el tema del audio.
Doctor Jorge, en todo caso, se está escuchando. De pronto, Ah, si ah, algunos están teniendo inconvenientes de pronto en la conexión a sus equipos en Internet, entonces, por favor, si pueden verificarlo, pero en este momento lo estamos escuchando, doctor Jorge. ok, en este momento mejoró un poco. Sí, sí, señor. Y lo Ok, escuchábamos perfecto, también bien hace un momento. perfecto. Aquí vamos a ver si con estos mejor. Bueno, entonces, veníamos conversando del tema de los tipos y las restricciones que existen. Como decía, hay un buen número de opciones en el campo del no inmigrante. En el campo del inmigrante, que es, digamos, el tema de hoy, sin embargo, yo quería hacer esa distinción y hablar un poco de esas otras 22 clasificaciones que hay, sobre todo las más comunes, de las que eh, pues más es común que se aplique. Eh, las de inmigrantes son solamente 5, las se llaman EB o EB por Employment Base, es decir, basadas en el empleo, y van de la categoría 1 a la 5. Aquí pues están en su gran mayoría denominadas por letras que tienen referencia a la ley, como les decía, a la sección 101A15 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Eh, la CW1, por ejemplo, es una visa que permite, que le permite a nacionales de países del Commonwealth acceder pues a permiso, o más bien a una visa de trabajo temporal. De esta clasificación me gustaría detenerme en la E2, porque es una pues, visa muy común para colombianos. Es una visa que depende de un tratado internacional que en el caso de Colombia y Estados Unidos pues fue suscrito en los 1800, al final del 1890 tal vez. Eh, Ese es un primer requisito, obviamente, que exista un tratado, bilateral que permite que los nacionales colombianos empresarios sean tratados de la misma manera que los nacionales americanos empresarios son tratados en Colombia, es decir, reciprocidad. Eh, Ese tratado está vigente y es un tratado que permite a colombianos, a través de una inversión, la ley llama una inversión sustancial, eh, a través de una inversión sustancial en los Estados Unidos, obtener un beneficio migratorio a través de una visa que pues, yo acostumbro a llamar aquí visa para emprendedores. El nombre técnico es una visa E2. Eh, este tipo de visas digamos que le permite, si bien es single intent, le permite al inmigrante trasladarse a los Estados Unidos con una temporalidad de 5 años, que eventualmente se pueden convertir hasta 7. Obviamente es una visa que es renovable, es una visa que no tiene límites para renovación. Eh, los principales requisitos de esa visa E2 es que, pues, como decía, se haga una inversión sustancial, que se haga en un emprendimiento que sea real y activo, que la nacionalidad del titular de al menos el 50% de las acciones del emprendimiento o de la empresa. Aquí hay una ficción legal, se dice que esa empresa pues es una empresa colombiana, si bien pues no lo es, pero pues ese es el país de origen del socio, eh, del socio principal que, como decía, la ley exige debe tener el 50%. Este es bastante común, es una visa que pues es un camino, digamos, tiene muchos beneficios, entre otros, el esposo o esposa del inversionista
cuenta con un permiso de trabajo sin restricción. Ese permiso de trabajo, pues es obviamente una herramienta importante, por eso normalmente en el caso de inversiones que se realizan por parejas, pues siempre es importante tener en cuenta cuál de las dos personas puede eventualmente o desea eventualmente trabajar, y con ello se puede determinar quién sería el inversionista principal y quién sería la persona que tiene ese beneficio, digamos, de obtener un permiso de trabajo sin restricción. ¿Por qué digo sin restricción? Porque el inversionista principal puede, de acuerdo con la ley, trabajar, pero solamente puede trabajar en su emprendimiento. En el tema de definición de substancial, pues la ley no dice, no define substancial, es decir, no dice cuánto es un monto substancial. Aquí hay varias interpretaciones y esas interpretaciones dependen en gran medida de, del lugar donde se está aplicando. Entonces, por ejemplo, es muy difícil que en los consulados o fuera de los Estados Unidos se considere que una inversión de menos de $100,000 sea substancial. Entonces, es lo que normalmente recomendamos, que esa inversión sea no inferior a ese monto. Eh, claro, eh, obviamente uno de los requisitos pues, básicos para poder obtener el beneficio migratorio es demostrar que el origen de los recursos es un origen lícito. Entonces, pues ahí hay un buen número de herramientas o instrumentos que se pueden utilizar para ello. Obviamente, temas como, no sé, herencias o ventas de inmuebles o utilidades o ventas de empresas o cualquiera de estos medios permite probar que el origen del recurso es lícito. Eh, los dependientes del inversionista E2 tienen el mismo estatus, son considerados también E2 y pues, es decir, obviamente los hijos menores de 21 años son los que tienen esa misma categoría. Cuando los hijos son mayores a 21 años hay que buscar una otra herramienta o un otro tipo de instrumento. Eh, pero como decía, este tipo de visado, si bien es de no inmigrante, permite eventualmente un cambio hacia algún tipo de visado, pues que sea eh, definitivo o por lo menos permanente, como lo es una green card. Eh, Fundamentalmente bueno, este es otro tipo que es bastante común, el HB1, y es también para profesionales, o más bien, uno de los requisitos es que debe ser profesionales. Ahí hay varias categorías, algunas, por ejemplo, los chilenos tienen esa ventaja de tener una H1B1. Es uno, como decía, técnico y pues exige, eventualmente la ley permite para cumplir con el requisito del, del grado, es decir, del título profesional, eventualmente eh, eh, eventualmente se acepta experiencia profesional. Estos tipos, digamos las H, pues son bastante, es un instrumento bastante común, pero es bastante disputado y pues tiene un número limitado todos los años y además de eso cuenta con un procedimiento que es un procedimiento bastante dispendioso, que es el Labor Certification. Esa certificación laboral, pues es un proceso que puede tardar meses, si bien también está en el tema de los EB o de los Employment Based, que como decía al inicio, van hacia, hacia una solución permanente y no temporal como las H's o una E2. Eh, Sin embargo, esta es bastante competida y el año anterior, pues hay bastantes denuncias de fraude. Tal vez eso creció de una manera pues exponencial. Hay muchas denuncias y el sistema en este momento se está viendo, digamos, pues la, la, la legalidad del sistema está en duda en este momento.
hay varias demandas que están andando precisamente contra UCIS, pues por, porque no hay claridad respecto del manejo que se le están dando. Inicialmente, pues se debe hacer una aplicación que se hace en el 1 de enero, pues una competencia literalmente dando el feliz año, se está haciendo la aplicación para quedar en un puesto preferente, y luego de ese puesto preferente se hacen agrupaciones, y esas agrupaciones, dentro de esas agrupaciones, se hace un sorteo, y después de ese sorteo se obtiene un lugar en un listado, obviamente si se tiene suerte. El año pasado se presentaron tal vez 700.000 aplicaciones para pues para un número bastante reducido, es decir, la competencia es altísima. Las Ls, que son para ejecutivos y para managers, son también bastante comunes. La L1A, bueno, la L1B exige conocimiento especializado, pero estas tienen, digamos, su paralelo en el permanent, en el área de la residencia permanente. Es común hablar que el paralelo o el hermano en residencia permanente de las L1 y de las L1A y L1B son las EB1A, que también tienen unas categorías de las que ya vamos a hablar ahora. Y lo mismo pasa con las O, que también es pues una visa que le permite a las personas con habilidades extraordinarias en ciencias, artes, educación, negocios, aplicar también, como decía, de manera temporal a una visa de trabajo. Esas yo creo que son, digamos, las más relevantes en lo que tiene que ver en non-immigrant intent, o las más comunes, las que eventualmente alguno de ustedes puede tener algún interés, sobre todo en las H1, pues que permite a profesionales o abogados trabajar en los Estados Unidos de manera temporal. Entrando un poco ya en materia respecto de soluciones que tienen un carácter permanente, está la residencia legal. Es decir, están las employment-based o basadas en el empleo. Estas tienen la característica de que la persona tiene la intención de residir permanente en los Estados Unidos, y que pues a través de herramientas como el ajuste, el adjustment of status o un trámite consular, la persona puede eventualmente convertirse en residente permanente. La residencia permanente en los Estados Unidos, pues, es decir, no hay restricciones para los residentes permanentes en los Estados Unidos, conocidos como Lawful Permanent Residents, LPR. Estos puestos de trabajo normalmente no tienen restricciones. Hay algunas pocas, como por ejemplo jueces o profesores de escuela en algunos estados. Bueno, digamos que estos son los caminos por los que se puede, por los que se puede optar. El primer paso, sí, el primer paso para obtener residencia permanente en Estados Unidos, digamos en la gran mayoría, pero espere, mejor. Sí, el primer paso es la obtención de un permiso, de un documento que se llama PERM, tal vez hablamos de él en la sesión inicial. Este documento es básicamente una autorización del Departamento de Trabajo, del Ministerio del Trabajo, después de un proceso extenso que vamos a hablar un poco más adelante, que le permite a el empresario o el empleador, después de probar que no hay trabajadores estadounidenses disponibles, dispuestos y calificados para ocupar el puesto con un salario que sea igual o superior al salario prevaleciente, le permite
contratar empleados extranjeros. El segundo paso es, entonces ese primer paso se hace ante el Ministerio del Trabajo, el Department of Labor, y este segundo paso se hace ante UCIS, que es pues, el Servicio de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos. Allí ya se debe hacer la petición, digamos, con la documentación, dependiendo de en qué categoría se está. Y bueno, el tercer lugar depende de en dónde se está. El tercer paso depende de en qué lugar se está. Si se está dentro de los Estados Unidos, pues se puede hacer vía ajuste de estatus. Si se está por fuera, pues lo que se debe hacer es un trámite consular. Entonces, el límite numérico global para la inmigración permanente en los Estados Unidos está, pues es un límite legal, lo fijó el Congreso. Son 140,000 inmigrantes al año, incluidos los cónyuges y los hijos menores de edad. Es decir, el número es bastante inferior a esos 140,000. Obviamente eso hace que pues la competencia sea dura y que existan obviamente unos retrasos en las categorías, algunos retrasos que, como vamos a ver más adelante, pues pueden ser de décadas. Como les mencionaba, son principalmente 5 categorías y pues inicialmente se podría hablar que tienen preferencia, es decir, inicialmente se otorgan visas permanentes primero a las EB1, esos son trabajadores con prioridad, son personas con aptitudes extraordinarias, así lo define la ley, en las artes, ciencias, educación, negocios o atletismo. Pueden ser también, este tiene 3 categorías, personas con capacidades extraordinarias, investigadores o profesores destacados, que es el EB1B, y EB1C o EB13, también se conoce como EB13, que son directivos y ejecutivos trasladados dentro de organizaciones multinacionales. Este EB1C era el que les mencionaba, es, digamos, el espejo del L1A en lo que tiene que ver con non-immigrant intent. Por eso cuando una empresa está pensando en traer un ejecutivo internacional, pues los dos caminos obvios son o el de L1, L1A o L1B, dependiendo de si es gerente o si tiene la capacidad ejecutiva o si es manager, perdón, o si tiene un conocimiento especializado, es una de las primeras opciones. La siguiente, obviamente, es una solución temporal, a diferencia de la EB13 o EB1C, que es pues, una solución permanente. El límite anual para este tipo de EB1s es de 40,000, es decir, alrededor del 28% del total de las 140,000. La siguiente categoría es la conocida como EB2. Esta es una categoría bastante, aquí me voy a detener un poco porque pues bueno, sí, es tal vez de las más comunes porque permite que, como lo vamos a ver más adelante, se haga una autopetición. Es decir, no se requiere un empleador. Eso es algo obviamente muy, muy interesante. Hay 2 grandes categorías dentro de la EB2 y son Advanced Degree, profesionales con títulos avanzados, superiores, o profesionales con aptitudes excepcionales en las artes, las ciencias o los negocios. Esos son, digamos, los 2 grandes caminos cuando se está pensando en EB2. Bueno, ahora vamos a profundizar un poco más en cada una de esas características. El límite para las EB2 es también de 40,000 visas al año. EB3 tiene 2 tipos bueno, digamos 3 tipos de trabajadores, los profesionales y los trabajadores calificados y trabajadores no calificados. Los trabajadores calificados, pues
se requiere que tengan al menos 2 años de formación o de experiencia. Los profesionales obviamente exige título universitario. Aquí, a diferencia de lo que pasaba con las H2, que vuelvo y repito, es el ámbito, digamos, de el non-immigrant intent, de soluciones temporales. Aquí no se permite que, por ejemplo, para obtener el título se supla o se adicione mejor experiencia. Esta también tiene un límite de 40.000. EB4 y EB4 es para ciertos tipos de inmigrantes, inmigrantes especiales. Ahí están trabajadores religiosos, empleados de puestos del servicio exterior, estadounidense, traductores y antiguos empleados del gobierno, bueno, y otras clases de no ciudadanos que también vamos a ver un poco más adelante, categoría por categoría. El EB5, o digamos la categoría de inversión, de inversionistas, es una categoría pues que es fundamentalmente para gente que no tiene nada de lo que hemos mencionado, pero tiene algo importante que es dinero. Entonces, para esta gente que no tiene muchas de estas otras pues, títulos o calidades o habilidades especiales, el gobierno diseñó este programa desde los 90. Es un programa que pues, es bastante polémico. Vamos a hablar un poco más adelante de ellos. De él depende fundamentalmente hoy. Bueno, aquí tal vez es $800.000, es el monto que se debe invertir, a diferencia de lo que ocurre con las que como ya lo mencionamos, son, pues, es una visa también basada en una inversión, pero una inversión que la ley solamente habla de substancial, no menciona el monto, para este tipo de inversiones que pretenden obtener o pretenden perseguir una residencia permanente. Pues sí hay un monto en la ley. Ese monto comenzó con 500.000 y luego, es decir, 500.000 y 1.000.000, hoy en día está en 800.000 y 1.050.000 dólares. Y tiene unos requisitos que también los vamos a ver más adelante. Ha sido bastante demandado y el año pasado hubo, digamos, esta actualización de $800.000 y 1.000.000, que depende, el monto depende de si se hace en una área de desempleo alta o no. Es una actualización que se hizo el año pasado. Esa actualización fue demandada y bueno, ahí hay una discusión jurídica que también, pues obviamente no es muy recomendable para inversionistas que están metiendo pues todo este montón de dinero. Es algo que no tiene mucho sentido, pero desafortunadamente los Estados Unidos, si bien ha traído billones de dólares con este programa, pues no es un programa que se recomiende mucho, a pesar pues de sobre todo por los tiempos, porque tiene unos tiempos que son absurdos. O sea, 48, 50 meses se puede definir, se puede demorar la definición del primer formulario, es el 526. Más adelante vamos a hablar un poco más de la EB5. Para poder entender, digamos, estas 5 categorías, las 5 tienen relación con un concepto que mencionamos anteriormente, y es el priority date o las fechas de prioridad. Como mencionábamos, el tope o el número máximo que se pueden otorgar al año establecido por la ley es de 140.000 y con un tope de 7% por país. Aquí, bueno, este es el boletín de julio del 2023, solamente como para que tengan en consideración. Aquí pueden ver ustedes el tipo de preferencia, first, second, third, others y fourth. Bueno, y la EB5, que tiene unas características dependiendo pues de si es rural, de si es en área de alto emprendimiento. Aquí lo que quiero pues mostrarles es los retrasos que pueden eventualmente existir, por ejemplo, para, no sé, India. Bueno, ¿cómo sale esta gráfica? Entonces, aquí están todos los países en la segunda columna,
Luego sigue China, India, México y Filipinas. Cada uno de ellos tiene un tratamiento diferenciado. Entonces, por ejemplo, para la primera categoría bueno, la primera categoría, todos los países se encuentran en este momento current, por eso tiene la C. Es decir, existe existe una visa disponible en este momento para aplicar por alguna de las categorías EB1 que mencionamos anteriormente. Si se es de cualquier país excepto China, India, México o Filipinas. Si se es de India, en este momento están tramitando bueno, depende de qué tipo es. Si exige PERM, se están tramitando aquellos que se radicaron. El priority date para los que tienen PERM es la fecha de presentación del PERM, de la solicitud del PERM. Es decir, si se hizo antes del 1 de febrero del 2022, estas personas pues ya tienen la posibilidad de aplicar. Aquí, por ejemplo, llama la atención, no sé, México, por ejemplo, están en septiembre del 2018, es decir, en este momento se están tramitando para la cuarta categoría visas que fueron radicadas en el 1 de septiembre del 2018, ¿sí? O India para el EB5, en este momento se están tramitando las que fueron radicadas hasta 1 de abril del 2017. Es decir, si yo las radiqué después, en mayo del año 2017, pues todavía no puedo tener una visa disponible para mi aplicación si yo fuese de India. Esta es más o menos la manera como se lee el boletín de visas. Bueno, ahora digamos ya entrando en materia en las 5 EB5, la EB1A es para personas con capacidades extraordinarias. Como decía, esta es una de las que no requiere certificación laboral. Es decir, aquí la fecha de el priority date, bueno, y tiene otra cosa que es muy importante y muy interesante, sobre todo pues con las demoras que existen en este momento con cualquier trámite en realidad migratorio, pero especialmente con UCIS. Este tiene premium processing, es decir, el gobierno, si se paga un dinero, que para el caso del EB1A son $2.500 adicionales pues a los fees normales, el gobierno está obligado a tomar una decisión en 15 días. Es decir, eso es un beneficio grande. Estos EB1 son, como ya habíamos mencionado, el EB1A, que es una de las 3 categorías en las que se divide el EB1, es para personas con habilidades extraordinarias. La ley trae criterios, tal vez son 10 criterios, y pues estos criterios son fundamentalmente guías, o más bien exigencias en términos de evidencias que un nacional extranjero debe probar para pensar en obtener una residencia permanente a través de la EB1. Pues el caso típico o el ejemplo típico que siempre se pone, pues es un premio Nobel. Los premios o galardones de este nivel, pues obviamente tienen esta preferencia y pues, digamos, obviamente no es muy común, pues, que encontremos este tipo de premios Nobel. O sea, aquí es importante mencionar que de estos 10 criterios, la ley le exige al funcionario que al menos 3 de ellos estén presentes para que se apruebe. Sin embargo, es bastante común que los funcionarios de UCIS entiendan que han probado los 3, pero consideren que la persona no tiene las capacidades extraordinarias. Es decir, la discreción que tienen los funcionarios de UCIS es alta. Les voy a mencionar algunos de los criterios que trae la ley. Bueno, ya mencionamos
el tema de premios reconocidos, la pertenencia a asociaciones en el ámbito en el que se solicita la clasificación, que exige, es decir, no es pertenecer a una asociación donde el único requisito es pues pagar una membresía, no, es una asociación que exija logros destacados de sus miembros y pues obviamente eso debe probarse y la manera pues más común de hacerlo es a través de cartas de reconocidos de personas reconocidas en la disciplina para la cual se está aplicando. Otro de los criterios es material publicado en el extranjero, en publicaciones profesionales o comerciales y que tienen un peso pues, importante en el ámbito en el que se realiza la solicitud. Aquí hay otro común que es el tema salarial, que se ha percibido un salario elevado o otro tipo de remuneración significante alta por sus servicios. Es decir, si la persona tiene en su historial unos ingresos altos, productos de su remuneración, producto de que es una persona que tiene capacidades extraordinarias, pues probar con pruebas de esos ingresos, vouchers o comprobantes de pago de los salarios, pues es una de las maneras que la ley permite. Éxitos comerciales en las artes escénicas, temas por ejemplo, de taquillas, nos permiten a nosotros como abogados, pues el número o el número de venta de discos, probar que esa persona es una persona que tiene capacidades extraordinarias. Vuelvo y repito, de estas 10 que trae la ley, menciona la ley que pues deben ser 3, pero también les permite a los funcionarios que a discreción, es decir, que a su discreción, si bien pueden considerar que se han cumplido digamos, esos 3 parámetros, pero que no se ha alcanzado el nivel exigido. Es, pues, obviamente uno de los más exigentes. El EB1. El EB1B es para profesores e investigadores destacados. Pues, tiene otra ventaja. También tiene la misma ventaja. No se requiere certificación laboral. Y está hace muy poco, esto es del año pasado, permite el proceso premium. Obviamente, pues, digamos, el puesto o la posición que se va a ocupar debe ser, pues, netamente de un académico y tiene que tener esa connotación de largo plazo. Puede hacerlo una empresa privada, eso es relativamente nuevo y las empresas privadas han comenzado a utilizar producto que las otras categorías, como lo vimos ahora, la gran mayoría no está current, es decir, no tiene una visa disponible en el momento, sino que están en lista de espera. Empresas privadas han comenzado a utilizar bastante esto, sin embargo, pues hay bastantes, digamos, requisitos para esto. Uno de ellos es, por ejemplo, que se cuente con al menos 3 profesionales trabajando en investigación dentro de la empresa privada. Eso pues ya no es muy común y pone dificultades a las empresas privadas para que puedan acceder a esto. Debe tener al menos 3 años de experiencia en docencia o en investigación. Aquí, digamos, la exigencia no es tan alta como en la EB1A en lo que tiene que ver con los criterios. Y hay 6 criterios, de esos 6 se debe cumplir con 2. Por ejemplo, recepción de importantes premios o galardones, membresías en asociaciones, material publicado, que se ha servido como juez de trabajo de otros en su campo, se ha hecho una contribución de investigación en el campo o que se ha escrito libros o artículos académicos destacados. De estas 6, vuelvo y repito, son 2 que exige la SEP. A diferencia de la EB1A, aquí sí se requiere una oferta de empleo. En la EB1A, la persona puede decidir, yo me voy a autopostular. Aquí no, aquí se requiere que sea pues una empresa privada sí, o una universidad es decir, empresas privadas como empresas privadas o centros de investigación, universidades y centros de investigación. EB1C son gerentes o ejecutivos de multinacionales, es
Aquí tampoco se requiere certificación laboral. Es bastante similar a la categoría que mencionamos de no inmigrante de la L1A. Aquí hay un requisito básico, y es que pues, la persona debió haber trabajado para esa empresa afiliada, para esa multinacional, fuera de los Estados Unidos como mínimo 1 año. Y 3 años anteriores a la entrada a los Estados Unidos. Aquí pues hay bastantes decisiones que hacen una distinción entre lo que es pues capacidad ejecutiva y gerencial. Pues la categoría permite que sean, bueno, digamos, es importante definir qué consideran ellos como una asignación o más bien una capacidad gerencial, y qué se considera una capacidad funcional. Digamos, la capacidad funcional, gerencial la entienden más como para alguien que supervisa y controla el trabajo de otros empleados, mientras que la funcional, y el ejemplo típico para la funcional es, pues, sobre todo en los temas de IT, personas que bien tienen una trayectoria, pero que no tienen a su cargo personas que están supervisando, sean profesionales o no. Esa distinción es importante hacerlo, es importante hacerla, y sobre todo pues de una manera bastante detallada. Esas, digamos, descripciones típicas de manuales de funciones, pues no son muy bien vistas en UCIS. Normalmente lo que se debe hacer acá es una descripción bastante detallada de cuáles son las funciones y por qué esa persona se considera que es un gerente, digamos, a nivel de supervisión, o que es un gerente de manera, con una capacidad funcional. Esa distinción es bien importante hacerla. Pasando ya a la siguiente categoría, la EB2 y la EB3, estas dos categorías requieren pues del PERM. Vamos a hablar ahora sí un poco más a profundidad de lo que es el PERM. Es el primer paso. Es dado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. El primer paso el primer paso del PERM es la obtención de un documento que se llama el Prevailing Wage Determination, o salario prevaleciente, que pues no es nada diferente a decirle, hacer una descripción de qué es lo que se necesita al gobierno, y que el gobierno, en respuesta a eso, nos diga cuál debe ser el salario que se le debe pagar a ese futuro empleado, pues si eventualmente se logra llegar a obtener la aprobación en este caso, I-140, que es el documento con el cual se hace la solicitud ante UCIS. Una vez se obtiene eso, en este momento el tiempo que puede llevar la obtención del PWD, o del Prevailing Wage Determination, puede ser de 6 a 8 meses. Pues antes de la pandemia era un proceso que normalmente duraba 3, 4 meses. Hoy en día eso se ha doblado, solamente para obtener cuál será el salario que se le debe pagar. Una vez se obtiene ese salario, pues se debe salir a hacer un ejercicio, digamos, de captación, a salir a testar el mercado laboral americano. Este proceso con unos anuncios es un proceso bastante arreglado y que tiene mucho detalle. Y luego de que se hace ese ejercicio de probar y testar si existen trabajadores o no, y obviamente de entrevistar, y obviamente de tener las herramientas y de dejar las evidencias del por qué esas personas no son aptas para la posición para la cual se está pensando contratar. Una vez se hace todo ese proceso, se presenta el formulario 9089, que es realmente el PERM, para su aprobación. Es decir, si sumamos, y ese se puede estar tardando de 5 a 7 meses. Si sumamos todo esto, pues es un proceso que puede estar durando fácilmente de 1 a 2 años. Solamente ese primer paso, que es la obtención del PERM. Y este es esencial para el, como decía, EB2 y EB3.
Aquí es importante mencionar que, que una de las decisiones importantes que los abogados de inmigración debemos tener una vez nos llega el cliente es es decir, si pues clasifica para el EB1, pues obviamente ahí existen unos requisitos que se deben cumplir, pero el más común, o digamos la duda más común es si es EB2 o EB3. Los EB3 también, dentro de los EB3 hay diferentes categorías, pero digamos hay profesionales, como estábamos viendo en EB2, existen dos grandes categorías, el Advanced Degree, y dentro del Advanced Degree bueno, ves aquí, sí, aquí más adelante lo vamos a mencionar. El EB2 con Advanced Degree, que es una de las categorías, la otra es trabajador profesional calificado, perdón, habilidad especial, la otra es habilidad especial. En ambas, pues, se debe probar a través de toda la de documentación, como por ejemplo, pues, equivalencia de títulos, para el caso de maestrías, que es considerado un Advanced Degree o PhDs, se puede presentar una petición EB2 y EB3. Es importante también mencionar que si bien se puede escoger, no es necesario, o mejor, es posible que se presenten las dos peticiones al mismo tiempo, con un mismo PERM. ¿Sí? Eso eventualmente, obviamente, pues el Foreign National va a decidir si desea, digamos, tener esas dos apuestas abiertas, pero es algo que es posible una vez se ha tramitado el PERM y se ha obtenido. Una vez se ha tramitado el PERM, pues se debe proceder a la solicitud ante UCIS. Esa solicitud se hace a través de un formulario que es el I-140, y ese I-140 desde hace muy poco es también susceptible de procesamiento premium. Pagando $2.500 se resuelve en 15 días. Dentro del EB2, la primera categoría es el Advanced Degree. Aquí es importante mencionar que no es simplemente porque yo tengo un Advanced Degree que puedo pensar, o una maestría, un doctorado, que puedo pensar en obtener el EB2. La posición que se está ofertando debe exigir la maestría. Si bien es cierto, este EB2 en este momento estaba pues bastante popular por el hecho que se puede hacer sin una oferta laboral, es decir, sin un PERM. El beneficiario uno de los requisitos es que pues, el título debe haber sido obtenido antes de que se asuma el cargo. Aquí hay una opción, y es que la ley permite que se supla, o que en lugar de tener ese título avanzado se le permita al ciudadano extranjero, a través de un bachelor degree, o digamos de un título universitario y de 5 años de experiencia posterior a la obtención del título, se le permita suplir ese advanced degree, o sea, ese grado avanzado. Eso también es posible. Sin embargo, pues es un poco más, digamos, técnicamente más difícil de probar que simplemente hablar de un grado avanzado, de un advanced degree. Pero pues es importante saber que existe la opción de, con 5 años de experiencia laboral y título universitario, pensar en un advanced degree. Estos son profesionales de grado avanzado EB2 basados en certificación laboral. Entonces, aquí son simplemente algunas pues, digamos, algún cuidado que se debe tener con el tema de las equivalencias de títulos. Por ejemplo,
los títulos del Reino Unido, que si bien solamente pues, son de 3 años, son generalmente aceptados como licenciaturas en los Estados Unidos, que para obtenerse en Estados Unidos requieren 4. Esto pues porque tienen 13 años de estudio y ese año 13 eventualmente lo pueden valer como el cuarto año para estudios, digamos, para el tema del título. Pues generalmente la EB2 es más rápida, tiene una lista de espera pues inferior a la de la EB3, pero hay casos, por ejemplo, para China e India, que es interesante pensar en lugar de una EB2, pues que tiene una categoría por ser 2, estar en el segundo lugar, preferente sobre la 3. Sin embargo, eventualmente puede ser que sea beneficioso pensar en una EB3 y no en una EB2 por esa larga lista de espera que puede tener eventualmente la EB2. Esta es una recomendación, pues obviamente hay que tener claro en el 140, que es el formulario que se presenta pues, para la EB2, si se está pensando en habilidad especial o habilidad excepcional, o si se hace Advanced Degree. Habilidad excepcional es la otra categoría del EB2. En la habilidad excepcional, pues se deben probar 3 de 6 requisitos. Aquí también pasa algo parecido a lo de la EB1, y es que pues esos requisitos son, es decir, el funcionario tiene una discreción, tiene un poder altísimo. Ellos deciden si eventualmente, por eso normalmente la recomendación mía o nuestra es que si el mínimo de criterios que deben probarse son 3, hay un máximo de 6, pues se intente por lo menos probar 5 o 6, porque es bastante común que los funcionarios descarten o no consideren, digamos, esas evidencias como prueba de que se tiene una habilidad excepcional, que es fundamentalmente lo que se va a hacer. Aquí están las 6, expediente académico oficial que muestra que el beneficiario tiene un título o diploma, cartas que documenten al menos 10 años de experiencia de tiempo completo. Estos son algunos ejemplos que la propia ley trae para pues, guiar un poco al funcionario. Y el manual, el manual con el cual se aprueban o niegan este tipo de beneficios migratorios, trae estos ejemplos. Licencia para ejercer la profesión o certificación, evidencia de que el beneficiario ha cobrado un salario o remuneración parecido a lo que vemos en la EB1, membresía en una asociación, igual que haya reconocimiento por logros beneficiarios y contribuciones significativas. Aquí entonces se debe probar de estos 6, 3. Mientras que si se está en el campo del Advanced Degree, pues obviamente es mucho más fácil porque es simplemente hacer la equivalencia de títulos. Y si esa equivalencia de títulos da que en los Estados Unidos es considerado un grado avanzado, la maestría que se ha hecho, no sé, en cualquier lugar del mundo, es considerada un Advanced Degree en Estados Unidos, pues para de contar y se debe pasar, digamos, al siguiente ítem de prueba. Aquí en habilidades excepcionales no. Por esto este es un camino que pues normalmente es más difícil de recorrer, pero pues toca en los eventos en los que la persona no tiene un Advanced Degree. La certificación EB2 tiene, bueno, la de habilidades especiales tiene la decisión, digamos, que a la que se debe recurrir es la decisión de Casarian. Fundamentalmente es de 2 fases. En la primera se pide que pues, se evalúe si al menos de esos 6, si 3 de al menos de esos 6 criterios se han cumplido, y si en general se puede considerar que las pruebas son suficientes para mostrar ese nivel de exigencia que exige la EB2. Esta es tal vez en este momento la que más se está utilizando, está bastante famosa por
por toda la publicidad que le están haciendo en YouTube bastantes colegas, pues porque fundamentalmente no exige el PERM y uno se puede autopostular. Es decir, no exige todo ese proceso que mencioné anteriormente que puede tardar hasta 2 años, sino que la persona puede hacer la solicitud ella misma. ¿Qué debe probar para hacer una EB2NIW? Que es, pues, valga la pena mencionarlo, el camino por el cual yo obtuve mi residencia permanente. Es el National Interest Waiver. Aquí la materia que rige es DANASAR, y es decir, el precedente es DANASAR del 2016. Ahí se establece que la elegibilidad para que UCIS no exija el PERM es, pues, primero, que son 3 criterios, y esos 3 criterios, digamos, se deben cumplir los 3. Es común que eventualmente se alcance el primer criterio y no los 2 siguientes, o se alcance el primero y el segundo y no alcancemos al tercero. Es un nivel de exigencia alto. El emprendimiento o el desafío, ese es el primer criterio, el primer prong que esta materia DANASAR tiene, y es que el emprendimiento o el desafío propuesto por el extranjero debe tener tanto mérito sustancial como importancia nacional. Pues yo siempre acostumbro decirle a mis clientes, el tema del emprendimiento y el desafío es una de las cosas más difíciles de identificar al momento de definir un EB2NIW. Es aquello que nosotros, o que el candidato considera es tan importante, y pues obviamente le ha exigido unos esfuerzos grandes que se deben probar. Pues obviamente uno de ellos es, por ejemplo, una maestría o un doctorado, y que llega a tener una relevancia que no es, pues, no es solamente local, no solamente del ámbito regional, sino que tiene que tener una importancia nacional. Se debe además probar de que se tiene un mérito, o que ha sido muy duro llegar hasta ese punto, que tiene una importancia nacional. Se debe además probar que se ha avanzado en ese desafío o en ese emprendimiento que se ha probado, que se ha puesto como meta el candidato. Es decir, no solamente es a donde quiero llegar, sino debo mostrar que he avanzado en ese objetivo que estoy pretendiendo alcanzar. Y el tercer criterio es que, en definitiva, es beneficioso para los Estados Unidos renunciar a los requisitos del PERM, es decir, a la oferta laboral, es decir, a la certificación laboral. Este es difícil de entender, y probablemente el más difícil de alcanzar también, en mi opinión, porque es un poco contradictorio. Es decirle al gobierno, yo tengo esta meta, he avanzado, ha sido muy difícil, tiene una importancia nacional, lo que yo estoy haciendo, he avanzado bastante, y en general, porque es de beneficio para los Estados Unidos, no me exija el PERM como requisito para que me apruebe. Con la condición de que no se debe, obviamente, mostrar que mi objetivo es emplearme. Porque si mi objetivo es emplearme, pues me van a decir, si usted se quiere emplear, para eso existe un canal que es a través del PERM. Aquí lo que estoy diciendo es, no me exija ese PERM, no me exija ese documento, porque al no exigírmelo, el gobierno de los Estados Unidos se va a ver beneficiado. Bueno, ahí hay varias maneras de probar eventualmente que no se exija, porque eventualmente la posición para la cual se está aplicando, o digamos, el endeavor o el desafío que se está pensando, no encaja dentro del mercado laboral norteamericano, y por eso no se pida esa oferta laboral. Esa es una de las estrategias que se utiliza para alcanzar a probar ese tercer
digamos, prong o ese tercer criterio. Pasando a la tercera categoría, los EB3 están divididos en, vamos a acelerar un poco a ver si alcanzamos a dejar 15 minutos para algunas preguntas. El EB3 está dividido fundamentalmente en dos tipos. Uno es los profesionales y otro es aquellos que no requieren, que son, digamos, trabajadores calificados. En este caso, el candidato debe tener un título o una combinación de títulos que le permita mínimo, es decir, tener un título en donde haber estado en una institución académica por lo menos 3 años. No se acepta que se sume experiencia profesional para suplir ese título, como ya lo había mencionado. Diferente a lo que pasa con otras categorías, como por ejemplo el H, en los H sí se acepta eso. El puesto requiere, y en el caso de los EB3, se requiere al menos 2 años de capacitación o experiencia laboral. Bueno, este es para los calificados, a diferencia de los profesionales. Para el caso de los EB3 no hay National Interest Waiver, es decir, no se puede obviar el PERM. Esa es una de las cosas pues, no tan positivas del EB3, y es tal vez la más interesante del EB2, que se puede obviar la certificación laboral. El EB3, pues, perdón, el EB4 o inmigrantes especiales, aquí hay una variedad grande de categorías. Están, por ejemplo, los trabajadores religiosos, o están una categoría que se llama SIC, Special Immigrant Juvenile Status, y es para menores, empleados de empresas del Canal de Panamá, ciertas emisoras. Es digamos, bastante técnico el EB4, y para casos especiales no es muy común. Por ejemplo, requisitos para cada tipo de trabajador tiene un conjunto de requisitos especiales. Por ejemplo, los religiosos deben haber trabajado al menos 2 años como ministros. Ese tipo de solicitudes se hace a través de un formulario que es el I-360. Bueno, sí, digamos, dependiendo de donde se encuentre, pues el formulario inicial es el I-360. Para el caso de los EB2 y los EB3, como ya había mencionado, es el I-140. Si se está dentro de Estados Unidos, pues se procede con un 485, que es para hacer un ajuste de estatus, o si se está por fuera de los Estados Unidos, se hace a través del consulado con un formulario que es el DS-260. El EB5, o digamos la conocida visa del $1.000.000. Como les mencioné, es un programa que tiene bastantes ajustes. Exige $800.000 o exige una inversión mínima de $800.000 o $1.050.000 en una empresa estadounidense. Esa inversión debe estar dirigida a crear o salvar, en el caso de que se esté adquiriendo, al menos 10 puestos de trabajo de trabajadores estadounidenses en tiempo completo, en un plazo de 2 años. Una vez se hace eso, el inversionista recibe una residencia condicional por 2 años. 90 días antes del vencimiento de esa residencia condicional, pues se debe presentar una solicitud, que es el formulario 829, para que se levante esa protección. Esa temporalidad y sea una residencia permanente.
Desde esta modificación de marzo del 2002 se permite que se haga simultáneamente la presentación del proyecto, la presentación de la inversión con el ajuste de estatus al mismo tiempo. Obviamente si se tiene una visa disponible dependiendo del cuadro que les mostré anteriormente. Ya vamos con las preguntas. Bueno, los tiempos. Aquí, por ejemplo, los tiempos de procesamiento para un I-526, como les decía, puede ser más de 40 meses. Y luego, bueno, luego está dependiendo de donde se esté, cómo se va a hacer, como ya lo he mencionado para todas. Si se está por fuera, pues es un trámite consular que se hace a través de 260, y si se está dentro de los Estados Unidos, es el 485, y se puede hacer, como decíamos, si se está dentro de los Estados Unidos, con Current. Y el 829, que es la eliminación de la temporalidad, se puede estar demorando otros 2 años. Ahí, pues obviamente, antes de que se otorgue, se debe probar que los 10 puestos de trabajo se han creado. Bueno, después ya esto más o menos lo mencioné, después de que la visa esté current, o que la fecha de prioridad sea actual, y dependiendo de pues cuál es la que va a determinar, bueno, qué fecha es la que se debe buscar en ese cuadro que les estaba mostrando. Para el caso de los que requieren PERMS, es la fecha de la certificación laboral, de la presentación del ETA 9089, que es la solicitud de la certificación laboral. Y para los que no, pues es la presentación del I 140, la fecha en la que se presenta. Una vez esa fecha está actual, hay 2 maneras fundamentalmente para solicitar el Green Card. Una es a través del ajuste de estatus, y otra es a través del procesamiento consular de la visa de inmigrante. Es común en el último año, en los últimos 2 años, que no se estén realizando entrevistas para personas es decir, que están dentro de los Estados Unidos y quisieron o que están pretendiendo hacer un ajuste de estatus. Sí, es cierto que se puede salir mientras se está haciendo el ajuste de estatus. Para eso hay que hacer una solicitud de un permiso a través de una forma que es la 131, pero pues es un trámite que actualmente tiene una duración de alrededor de 1 año. Entonces es bastante difícil, digamos, poder salir de viaje mientras se está haciendo un trámite de un ajuste de estatus. Y el problema de salir sin ese advance parole o permiso anticipado anticipado, es que pues el gobierno puede entender que se está renunciando al ajuste que se está solicitando. Yo creo que esto es como a grandes rasgos las 5 categorías en las que una persona puede pensar para el tema de una residencia permanente. Si quieren, pues podemos, si tienen alguna duda, pasar al tema de responderlas. Aquí estaban preguntándome, vi una pregunta respecto de si un abogado que quiere ser asistente legal en los Estados Unidos, ¿cuál tipo de visa se aplica? Pues depende. Como decíamos, si se está pensando en un tema temporal, las H1 probablemente que pues son el camino ideal, pero allí se requiere un empleador, es decir, hay que tener una oferta laboral para trabajar como asistente. Si lo que se pretende es, pues, digamos, ejercer como abogado, va a depender pues, de cada legislación. Hay 50 legislaciones, son 50 estados en los Estados Unidos, cada una de ellas, pues, permite o no, digamos, la legislación más favorable
o una de las más favorables es la de Nueva York, que permite que si se tiene un título universitario de abogado y ese título es reconocido por los Estados Unidos, ese es el caso mío, obviamente el título de la Universidad del Rosario es un título que es reconocido en los Estados Unidos, se debe adicionar a ese título el título de una maestría o un LLM, y una vez se cuente con la aprobación o con la graduación del LLM, se puede pensar en aprobar. El caso de Nueva York, como decía yo, es uno de los más friendly para los abogados extranjeros. Se puede pensar en presentar el bar y obtener una licencia. Eso es, digamos, para poder ejercer como abogado, pero no implica que me puedan emplear. Es decir, son dos cosas diferentes. Una es poder ejercer como abogado, que repito, esos son los pasos, estudiar una maestría, sacar un LLM, y luego ese LLM obviamente debe ser de una facultad reconocida por la asociación, por ABA, y una vez se obtiene esto, pues se hace se presenta el bar, que es pues probablemente uno de las mayores dificultades. Es un examen que no es fácil, y una vez se obtiene el bar, ya con eso se puede eventualmente trabajar, pero no se puede emplear en los Estados Unidos. Para emplearse hay que buscar alguno de los caminos, ya seas a través de por ejemplo, si es como no inmigrante, o eventualmente se puede pensar en, si no se tiene una oferta laboral, en una EB2NIW, pero allí es pues obviamente muy importante la identificación y la construcción del endeavor, y el ver si llega al nivel, digamos, para, eh, para probar pues que se tienen unas habilidades especiales. Habría una otra opción que es eventualmente el de la E2 con un emprendimiento, pero habría que mirar muy bien cuál es el emprendimiento y eventualmente si ya se tienen, por ejemplo, hay casos, sí, he estudiado casos de E2 de abogados que crean pues, su emprendimiento y, digamos, cumplen con todos los requisitos, y adicional a eso, pues pueden trabajar en su propio emprendimiento luego. Como decía, si pueden ejercer en los Estados Unidos porque tienen una licencia aprobada por alguno de los estados, pues no tienen, digamos, dificultad para hacerlo a través de su, digamos, firma de abogados, que eso sería una firma E2. Esa es otra opción. Es decir, mencioné tal vez dos que se pueden hacer. Bueno, también se puede hacer a través de una EB1, pero pues se tiene que tener unos premios o unos reconocimientos altos. Aquí hay otra pregunta. ¿Con cuánto tiempo de anticipación antes del vencimiento se debe renovar la visa de turismo? Pues digamos, eso sí se debe, ellos, entiendo, consularmente no aceptan más de un año, es decir, debe ser mínimo un año, ¿sí? El tiempo que, pues que antes de un año debe, si es más de un año, no se, el consulado no va a hacer el trámite de esa visa. No sé si una hija pide a su madre, ¿qué visa requiere? Pues ese es otro ámbito, ese es el family based. Pues obviamente hay que mirar la madre qué estatus tiene en los Estados Unidos, pues si es básicamente residente permanente o si es eh, nacional, ciudadana. Las preferencias son diferentes, pero para cualquiera una de los dos es posible que, si es menor de 21 años, bueno, incluso si es mayor de 21 años también, pero hay diferentes categorías dependiendo de eso, de la edad y dependiendo de si está o no está casada, pero tanto el residente permanente como el nacional americano tienen la opción de pedir pues a su hija.
No sé si tenemos alguna otra pregunta. Doctor Jorge, en el momento no hemos recibido estas 3 inquietudes. Gracias, Janet Rojas, por sus inquietudes, Luis Guerrero, por haber participado. En todo caso, si hay más inquietudes, bienvenidas. Pueden compartirlas por medio de nuestro chat de la sesión virtual. Si de pronto se presenta alguna adicional a las que ya se han formulado. Bueno, pues por el momento no. Bueno. No, doctor Jorge. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias, doctora Juliana, por la invitación. Y pues espero nuevamente poder estar aquí en algún otro momento, en alguna otra oportunidad con un nuevo tema. Les agradezco muchísimo su Por tiempo. supuesto, no, muchísimas gracias. El agradecimiento es todo nuestro en nombre del Colegio de Abogados Rosaristas. Nos alegra inmensamente pues también poder contar con el apoyo suyo estando desde Estados Unidos. Nos alegra también poder acortar distancias y poder tener estos espacios también con nuestros egresados y pues nuestra comunidad rosarista y en general con todos los interesados. Nos alegra que también podamos como seguir cultivando este tipo de discusiones y de temas que son pues de interés general. Gracias también a todos nuestros participantes por habernos acompañado. Los esperamos en una próxima oportunidad, en nuestras próximas actividades. Les recuerdo, pueden ver nuestras sesiones de tertulias y ciclos de conferencias por medio de nuestro Facebook, que ahí van a quedar guardadas, y también próximamente van a poder ver esta sesión por medio de nuestro canal de YouTube, Colegio de Abogados Rosaristas. También pueden enterarse de todas nuestras actividades por medio de nuestras redes sociales, en Facebook, LinkedIn, Twitter y en Instagram, para que siempre estén al tanto de todas nuestras actividades y programación académica y social que les ofrecemos desde el Colegio de Abogados Rosaristas. Igualmente, nuestros correos electrónicos pueden escribirnos. Estaremos por ese medio muy atentos. Pueden escribirnos a abogadosrosaristas@gmail.com para que puedan compartirnos sus opiniones también. Y por supuesto, los esperamos próximamente. Muchas gracias. Reiterar el agradecimiento, doctor Jorge Muñoz. Lo esperamos también en nuestras próximas actividades y en próximos espacios que realicemos desde el Colegio de Abogados Rosaristas. Muchas gracias. Una excelente noche para todos. Muchas gracias.